Nos encontramos ante la insólita noticia de estos días de que ha sido amenazado de muerte el Papa. Justamente hoy que leemos el texto en el cual Jesús le dice a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la iglesia del Señor está edificada ahí sobre Pedro y sus sucesores, ¿no? Tenemos una amenaza de muerte de un grupo terrorista que está haciendo desastres en el mundo. Este mensaje parece que ha sido editado y difundido al mundo en Filipinas, que es el país con más católicos que tiene Asia. O sea, cómo está globalizado el mundo, que nos llega todo esto inmediatamente, y es una nueva realidad esta, la que descubrimos con toda claridad, que hay enemigos muy fuertes y que son capaces de quitar la vida. Y de hecho han quitado la vida a muchísimos cristianos, como una especie de nueva guerra santa. Así que con eso de fondo miramos el Evangelio de hoy. Jesús se dirige a una ciudad que está fuera de Israel, más al norte de la Galilea, que se llama Cesarea de Filipo. Y es muy importante que Jesús haya elegido este lugar y en ese lugar haya proclamado lo que proclama de Pedro y de la iglesia, porque el mismo nombre de la ciudad nos está hablando de algo que sucedía en ese tiempo. Cesarea. ¿Les dice algo a ustedes esa palabra? Habla del César. ¿Y qué quiere decir? Que el gobernante de ese lugar, que era el rey y que se llamaba Herodes Filipo, hijo de Herodes el Grande, el que persiguió a Jesús cuando era niño, o sea, era hijo de este Herodes, se habían dividido el reino cuando muere el padre entre distintos hijos, y a este Herodes Filipo le había tocado bien al norte, y allí se quería congratular con el César, y entonces construyó una ciudad a la que le llamó Cesarea. Ya había otra, porque Herodes, su padre, también había construido una ciudad a la que llamó Cesarea. Y esa ciudad Cesarea estaba sobre el mar Mediterráneo. A esa Cesarea se le llamó Cesarea Marítima. Y a esta que construye Herodes Filipo le llama Cesarea de Filipo. Por eso el nombre. Y decimos una ciudad construida en homenaje al César porque estaba llena de monumentos, de imágenes, de estatuas y de templos dedicados al César. Imagínense ustedes que los ciudadanos de esas ciudades eran vasallos del César y quizás lo que menos querían los ciudadanos era homenajear al César, justamente porque era el que los tenía esclavizados. No sé si se entiende, o sea, ¿cómo le van a construir una edificaciones de todo tipo de homenaje a aquel que los tenía de vasallos, al que había que pagarle tributo e incluso exigía que se le rinda culto? Sí, el gobernante, porque el gobernante era un alcahuete del rey, del César. Es decir, que era una ciudad edificada en homenaje al César cuando el pueblo no lo quería homenajear, sino solamente lo que eran los de la clase alta y que estaban con el César.
Jesús viene a decirles a los discípulos esto, en esta ciudad, justamente. Yo no quiero que la comunidad de los discípulos sea así. Con alguien que decide monárquicamente lo que hay que hacer y todos van a tener que caminar en ese sentido. Por eso va a usar por primera vez en el Evangelio y por única vez la palabra iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué significa esta palabra? Por eso es muy interesante que aparezca solamente aquí y que esté en este contexto. Porque la palabra iglesia significa asamblea. Y la asamblea, no sé si ustedes conocen cómo es la dinámica de una asamblea, quiere decir que son todos parte y son todos los miembros pueden decir su parecer, pueden expresarse. No es que tienen que obedecer al jefe. Entonces, cuando Jesús pone a Pedro adelante de todos, no es porque él va a ser el César, sino que va a ser el que va a coordinar la asamblea, el que va a decir por dónde van las cosas, pero no sin ellos. Es decir, Pedro y la iglesia y Pedro, o sea, nunca separados. No es que Pedro dice, yo quiero que sea así y los demás tienen que obedecer, sino que todo lo contrario. En el consenso de la comunidad, coordinada por Pedro, va a ir caminando esta iglesia. Con este detalle, le va a decir a Pedro algo que vamos a tener que subrayar, porque por allí es una de las frases que aparece en el Evangelio de hoy y que puede pasar desapercibida. Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino. Y esta frase es muy importante, porque no es simplemente que es la iglesia, algo terreno, sino que está hablando del reino, lo definitivo. Entonces, por donde camine Pedro, tiene que caminar la iglesia necesariamente. Por eso es muy importante esto, incluso en tiempos en que nosotros tenemos como Papa un argentino, insólitamente. Y no solo esto, sino que a veces ni lo entendemos nosotros qué es lo que está queriendo decirnos. No importa eso. Porque a veces incluso me he encontrado con gente que está enojada con nuestro Papa. Y simplemente nosotros tenemos que darnos cuenta que acá están las llaves del reino. No podemos ir por otro lado nosotros, decir, bueno, no lo sigo. Para acá están las llaves del reino de los cielos. Y esto no es una broma, esto es así. Jesús le da a Pedro esta potestad. No solo de ser el coordinador, la cabeza de este pueblo de Dios en marcha que es la iglesia, sino también le da las llaves del reino. Todo lo que él abra será abierto, todo lo que cierre será cerrado. Por eso es muy importante tener siempre la mirada puesta ahí donde Jesús nos marca que tiene que ser. Pero con los criterios de Jesús. No tenemos en Pedro, repito, un emperador, un mandamás, un César. Sino tenemos un hermano mayor que coordina todas las iglesias del mundo. Y todas las iglesias se pueden expresar y pueden caminar y pueden tener voz y pueden tener voto, porque la iglesia es eso, no es un imperio. Está clarito. Jesús pone en el contexto de esta afirmación y de esta entrega de la iglesia la ciudad de Cesarea de Filipo. No es un detalle menor.
sino que simplemente Jesús está diciendo, así no, como diría Mirta Legrand, así no. Y también lo dice en otros textos, cuando dice, yo he venido a ser servido. No, vine a servir. Y todo aquello que me sigan van a ser servidores de sus hermanos. Los últimos van a ser los primeros. El que quiera ser el primero, que sea servidor de sus hermanos. O sea, en ese sentido, la autoridad. En ese sentido se le da la preeminencia a Pedro porque va a ser el servidor de los siervos del Señor. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios